Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con ese nuevo tipo de fuerza que introducíamos ayer, que son las fuerzas de rozamiento, ¿vale? Porque, aunque idealmente podemos considerar que no haya rozamiento entre los objetos que se están moviendo o sobre las fuerzas que están actuando, sí que lo va a haber. Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una fuerza de rozamiento? Es decir, vamos a entender, o vamos a entender por fuerza de rozamiento como aquella que actúa sobre un cuerpo de masa, igual, una cierta masa m, que verifica las siguientes propiedades. Primero, las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿verdad? Entonces, más o menos queremos tener información sobre qué dirección o hacia dónde están orientadas esas fuerzas vectoriales. En este caso, la fuerza de rozamiento siempre, bueno, he dicho la fuerza de rozamiento, entonces es paralela a la superficie de contacto. Segunda propiedad. La fuerza de rozamiento es independiente del área o extensión, bueno, o de la extensión del área de esa superficie de contacto. Tercera propiedad. Lo interesante de estas fuerzas de rozamiento es que si sobre un cuerpo está actuando una cierta fuerza, esa fuerza, al haber una masa positiva, entendemos siempre, ¿qué va a ocurrir? Por la segunda ley de Newton, la fuerza y la aceleración son proporcionales, ¿verdad? Siendo la masa de mi cuerpo esa constante de proporcionalidad. Por lo tanto, si aparece una fuerza no nula, debería aparecer una aceleración no nula, ¿cierto? Exacto. Lo cual implica que esa aceleración no nula va a generar un cambio en el estado de reposo o movimiento que tendría mi cuerpo por la primera ley de Newton. Por lo tanto, va a haber una variación del movimiento. ¿Qué hace la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento relativo del cuerpo. En particular, puede ocurrir que el cuerpo se esté moviendo y aún así haya rozamiento. Pues en caso de que el cuerpo se esté moviendo, y el cuerpo está en movimiento, la fuerza de rozamiento tiene la dirección de la velocidad, que es otra magnitud vectorial, ¿verdad?
y sentido opuesto. ¿Vale? Está muy bien saber más o menos la dirección y el sentido que tienen estos casos, ¿verdad? Pero si la fuerza es una magnitud vectorial, tengo información sobre la dirección, tengo información sobre el sentido. ¿Cuáles son las tres cosas que estamos acostumbrados que nos dicen que caracteriza a un vector? Dirección, módulo. Exactamente. Y sentido. Ya tengo la dirección y el sentido. ¿Qué me falta saber? El módulo. ¿Cómo de grande es esa flecha, verdad? Por así decirlo. Ujú. Entonces, ¿qué relación tiene la fuerza de rozamiento con otros tipos de fuerzas? Hombre, hay una fuerza que siempre está actuando sobre un cuerpo de masa m, ¿verdad? Al haber gravedad, siempre actúa la fuerza peso sobre él. Pero resulta que, asociada a la fuerza peso, ¿qué otro tipo de fuerza vimos que teníamos gracias a la tercera ley de Newton? La normal. La normal, ¿verdad? Pues resulta que la fuerza de rozamiento es proporcional a la componente normal, componente de la fuerza que presiona a un cuerpo sobre otro. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que con respecto a esta fuerza de rozamiento, hay que tener una consideración importante. La fuerza de rozamiento va a depender de los objetos y de los cuerpos con los que estemos trabajando, ¿verdad? Es decir, la fuerza de rozamiento, lo podemos haber metido dentro de la definición también, depende de la naturaleza de la superficie de los cuerpos que están en contacto. ¿De acuerdo? Hemos dicho que nuestro cuerpo puede estar siempre o bien en reposo o en movimiento, ¿verdad? Entonces, además, una vez que los cuerpos, que el cuerpo estén en movimiento, resulta que la fuerza de rozamiento es prácticamente, aquí a lo mejor podemos poner comillas al prácticamente, independiente de la velocidad. Ojo, hemos dicho que la fuerza de rozamiento depende de la velocidad, ¿verdad? Porque cuando está en movimiento, la fuerza de rozamiento tiene la misma dirección que la velocidad y el sentido contrario. Cuando decimos que es independiente, queremos decir que es independiente de la velocidad en módulo. ¿Qué queremos decir con esto? Que porque vayas a 100 kilómetros por hora, si tu fuerza de rozamiento es de 50 newton,
Pues a lo mejor, porque vayas a 200 kilómetros por hora, la fuerza de rozamiento no va a ser de 100 newton, ¿no? Pues va a seguir siendo 50. Lo de prácticamente independientes, porque bueno, aquí estamos idealizando todos estos conceptos. En la vida real, nada es tan exacto en estas fórmulas como estamos poniendo, ¿vale? Obviamente, si aumenta la velocidad, pues a lo mejor aumenta el rozamiento, pero no significativamente. A lo mejor dice, bueno, pues en vez de 50 son 50,03. Despreciable prácticamente. No lo sé. ¿Se entiende la idea? Sí, Por ejemplo, vamos a analizar dos situaciones para que dibujamos bien las fuerzas que están actuando. Vamos a analizar cómo son las fuerzas que intervienen en las siguientes situaciones. Tú imagínate, yo coloco aquí una línea recta. Vamos a poner aquí una inclinada, ¿vale? Sí. Y tú coges aquí tu cuerpo, vamos a ponerlo en azulito, tu cuerpo de masa M, ¿lo puedo girar? Sí, sí, ahí, ¿vale? Yo tengo aquí mi cuerpo de masa M. Y M, M. Venga, este tiene un cierto ángulo alfa, ¿vale? Supongamos, bueno, de momento, simplemente por estar así, ¿qué tipo de fuerzas actúan sobre este objeto? el peso. Vale. Técnicamente, lo que decíamos el otro día es que mm, estamos haciendo un dibujo, ¿verdad? Al final tú como que idealizas el dibujo y lo conviertes en un punto, ¿cierto? Ujú. Este punto en realidad es lo que más adelante llamaremos el centro de masa, como si concentrases toda la masa en un punto, ¿vale? Normalmente cuando dibujemos los vectores, deberíamos dibujar los vectores desde este centro de masa, pero bueno, tampoco afecta tanto, ¿no? Es decir, que el peso sería un vector que apunta siempre hacia abajo verticalmente, ¿no? Sí, De hecho, churrillo está vertical. Así, ¿verdad? Esto sería mi fuerza peso, que además sé cuánto vale, ¿no? Sería la masa por la aceleración de la gravedad, que incluso si hago ese abuso de notación como esto es una línea vertical, podría indicar que simplemente menos m por g y tendría que poner aquí mi vector unitario que sería el j gorrito, ¿verdad? exacto. Aquí estamos suponiendo que ya has escogido como eje vertical este de aquí, ¿vale? Automáticamente, como el cuerpo no se está hundiendo, ¿qué ocurre? Que tiene que Que haber está en una la fuerza fuerza normal. igual de sentido contrario que lo que llamamos la fuerza normal, ¿verdad? Imagínate además que sobre este cuerpo está actuando una fuerza F hacia la derecha, ¿vale? No sé qué fuerza. Alguien está tirando del objeto, pero el objeto no se está moviendo, ¿verdad? No, Como el objeto no se está moviendo, es que tiene que haber algo, alguna interacción entre la superficie y el cuerpo que esté impidiendo ese movimiento, ¿verdad? Eso es lo claro, que vamos a llamar rozamiento. nosotros Ujú. esa fuerza de rozamiento, ¿vale?
Vámonos a esta situación. Estas serían como las 4 fuerzas que están actuando en esta situación que nos hemos inventado, ¿no? O sea, seguimos trabajando con sistemas inerciales. De Exactamente. momento. Vale. Ahora, aquí, cogen estos puntos. Esto me da igual dónde haga los dibujos realmente, ¿no? Dice, hombre, pues hay una fuerza que seguro que está actuando, que siempre es la fuerza peso. ¿Cómo dibuja la fuerza peso? Así. No. La fuerza peso es siempre vertical hacia abajo, ¿verdad? Es decir, este vector de aquí sería mi fuerza peso. Es igual que antes. Menos masa por la gravedad por la J, suponiendo que entonces he elegido este eje vertical como el eje Y, ¿verdad? Oye, imagínate que yo estoy realizando una fuerza también hacia aquí, que estoy tirando de mi objeto. Primero, por la fuerza peso, automáticamente hay una fuerza, como el cuerpo no se está hundiendo en esta superficie, que es perpendicular, ¿verdad? ¿Que esa Sí. fuerza quién sería? La fuerza normal que es siempre perpendicular a la superficie. O sea que la fuerza normal ahora sería de esta forma. Cuidado, ¿vale? La fuerza normal no es perpendicular o en la dirección opuesta de la fuerza peso, ¿vale? Es perpendicular a la superficie. Si este cuerpo no está en movimiento, es porque tiene que haber una fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento hemos dicho que es como siempre, paralela a la superficie de contacto. Paralela a la superficie de contacto significa que como esta es la superficie de contacto, tiene que ser paralela aquí. ¿De acuerdo? O sea, realmente es independiente a la fuerza que estamos aplicando en el objeto. F, ¿no? O sea, no es que sea opuesta a esa. No es que sea opuesta a esta fuerza. No es independiente de esta fuerza, ¿vale? Ujú. Pero es Me opuesta. refiero en la dirección y sentido. Sí, es opuesta. Y aquí entra una cosa que quería indicar. Es siempre opuesta a la dirección del movimiento, ¿vale? Y si Vale, el vale. cuerpo está quieto, ¿cómo sabes tú cuál es la dirección del movimiento? Dices, hombre, es que aquí, obviamente, ¿no? Si tengo un plano y el cuerpo está apoyado en ese plano y estoy tirando del cuerpo hacia abajo, hombre, el cuerpo no va a ir para arriba, ¿verdad? Ujú. Y tú dices, lógico, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba. Pero, si la situación fuese al revés, es decir, observemos que podemos tener un problema si yo cogiese esto y dijese ahora, no, mira, voy a coger esta situación de aquí, ¿vale? Pero esta no va a ser la fuerza de rozamiento. Esto va a ser una fuerza F que alguien está tirando del objeto para arriba, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema porque podemos tener... Ahora podemos tener dos situaciones posibles. Si te fijas, si no hubiese fuerza, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, como el cuerpo está en un plano inclinado, resbala hacia abajo, ¿verdad? Que resbale hacia abajo significa que ¿cuál es el sentido positivo del movimiento que estás considerando? Hacia abajo. Hacia la izquierda, ¿verdad? Ujú. Entonces la fuerza de rozamiento tenía que ser una fuerza que fuese hacia la derecha. Derecha. Ujú. Pero imagínate que con esta fuerza tú estás tirando y estás tirando más de lo que el cuerpo resbalaría, ¿verdad? Entonces el cuerpo se movería hacia arriba porque estarías tirando como si fuese tirar de una caja por una rampa hacia arriba, ¿verdad? ¿Hacia dónde iría el cuerpo ahora en movimiento? Hacia la derecha. Entonces la fuerza de Sí. rozamiento. Hacia la izquierda. Entonces, puede ocurrir que
la fuerza F compense, como compense entre comillas, al al cuerpo resbalando hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que en ese caso, si compensa, yo estoy tirando de cuerpo hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, ¿qué ocurriría? Que sería paralela a la dirección del movimiento, pero sentido contrario, ¿cierto? La fuerza de rozamiento apuntaría hacia la izquierda, ¿verdad? O podría ocurrir que no compense, ¿verdad? No compense y el cuerpo se deslice hacia abajo. Pero en ese caso, ¿hacia dónde se está moviendo? Como el cuerpo se está moviendo hacia abajo, en ese caso, la fuerza de rozamiento apuntaría hacia la derecha, ¿verdad? ¿En la misma dirección que la fuerza F que estoy haciendo? Sí. O Porque sea, que no habría depende que de la aplicar, fuerza. ¿El qué? ¿El qué? habría que aplicar el teorema de la superposición, ¿no? Exactamente, pero lo importante es que tú tienes que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento no es siempre opuesta Sí. a una fuerza que esté actuando. No, 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 no. Es opuesta a la dirección del movimiento, al sentido del movimiento de mi cuerpo. Eso es lo importante. Claro, entonces al aplicar la superposición te da la fuerza neta y ya Exactamente. la Eso pones a sí, esa fuerza. ¿vale? Eso es lo que nosotros haremos para descomponer. Que luego veremos cómo cogemos nosotros esos nuevos ejes para hacer esta descomposición, ¿vale? Pero que hay que tener clara esta diferencia, que en la misma situación, es decir, con una misma fuerza F, dependiendo de si esta fuerza F hace que el cuerpo vaya hacia arriba, la fuerza de rozamiento apunta hacia abajo, o de si no consigo que el cuerpo vaya hacia arriba, sino que se cae, la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Y aquí esto ya estaría, es un sistema no inercial. No, estos son sistemas inerciales porque se verifica la ley de Newton. Pero Básicamente, al decir que el cuerpo se desliza o no, ya está, hay movimiento. claro, O... Pero bueno, claro, tomamos sistema de referencia el objeto. exactamente. Estos son Vale, vale, sistemas. vale. Básicamente, los sistemas inerciales son para nosotros aquellos en los que se verifican las leyes de Newton, ¿vale? Que es justamente lo que estamos diciendo que ocurre aquí al aparecer esta fuerza normal, ¿verdad? Vale, vale, vale. Entonces, dentro de esta fuerza de rozamiento vamos a distinguir dos casos. El libro distingue tres, el tercero lo vamos a poner de pasada, pero bueno, que es un poco ñac, que sepa, hay muchísimos tipos de fuerza de rozamiento, ¿no? Básicamente vamos a centrarnos en dos tipos de fuerza de rozamiento. Es decir, lo primero que hemos dicho es que sabemos o hemos visto que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, ¿verdad? Normalmente, yo no sé, bueno, que a lo mejor te suena el haber escrito en algún momento de tu vida si yo escribo F de chita de rozamiento y escribo fuerza normal, decir que dos cosas son proporcionales como una especie de simbolito alfa sí. No, no recuerdo, pero... Vale, esto muchas veces se escribe por abreviar que esto es proporcional, ¿vale? Pero bueno, sí sabemos lo que significa que sea proporcional, ¿verdad? Sí. Que exista una cierta constante mu, que en principio puede ser una constante positiva o negativa, ¿verdad? O que puede ser directa, inversa, lo que sea. Nosotros vamos a trabajar con constantes positivas en la fuerza de rozamiento, tales que, ¿qué ocurre? Realmente negativas porque va en la dirección opuesta, ¿no? Vamos a poner simplemente R.
tal que tú puedes expresar que la fuerza de rozamiento, ¿cómo es? Igual a la constante por la normal. Claro. ¿Qué ocurre aquí? Cuando decimos proporcional, la fuerza normal es siempre perpendicular ¿a qué? Al suelo. O sea, a Y la la fuerza a la superficie. superficie. Y la fuerza de rozamiento es siempre Sí. paralela a la superficie. Como vectores, ¿cómo va a ser un vector perpendicular proporcional a un vector paralelo? Imposible, ¿no? Ya. Claro, porque aquí estamos hablando de los módulos de estas fuerzas siempre, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Entonces, estos módulos, la relación que cumplen es que es una cierta constante mu por la normal, ¿verdad? Sí. O lo puedes poner así con los módulos, o puedes hacer como el libro y escribir f de r sin la flechita y eso implica el módulo, es mu por la normal y eso implica el módulo, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? En función de cómo sea esta constante, vamos a tener un tipo de fuerza de rozamiento u otro. Esta constante mu que aparece aquí se llama la constante o coeficiente de rozamiento. Entonces, o puedes decir que hay dos tipos de fuerzas de rozamiento que te generan tipos de coeficiente de rozamiento, o puedes decir que hay dos tipos de coeficiente de rozamiento que te generan dos fuerzas de rozamiento. Es un sí solo sí realmente, ¿no? Entonces, tenemos los siguientes casos. Por un lado, vamos a hablar de lo que sería la fuerza de rozamiento, por así decirlo, estática, la fuerza de rozamiento dinámica y, por último, el libro habla de una un poquito de pasada, lo que sería la fuerza de rozamiento de rodadura. Pero bueno, que en esto tampoco nos vamos a parar mucho, ¿vale? Estas fuerzas de rozamiento se obtienen realmente a partir de sus correspondientes coeficientes de rozamiento. Entonces, vamos a hablar primero del coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Entonces, se define el coeficiente de rozamiento estático, podemos llamarlo mu y su s de static, como el cociente entre la fuerza normal de contacto entre esos cuerpos mínima, bueno, de contacto, y la fuerza mínima necesaria para que el objeto
se mueva. Es decir, empiece a moverse. ¿De acuerdo? De este modo, la fuerza de rozamiento estático será F de rozamiento en módulo, porque la dirección en el sentido ya me lo va a indicar la situación con la que estemos trabajando, ¿vale? ¿Quién va a ser? ¿Quién crees? Técnicamente va a ser el mínimo entre la fuerza o el coeficiente musu s por la fuerza normal con Vale. la fuerza F. ¿Y quién es esta fuerza F? La del Una movimiento, fuerza, ¿no? Bueno, no, la del movimiento no, la que estamos aplicando. exactamente, que actúe sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno dice, mira, es que vamos a inventarnos aquí numeritos, ¿no? Supongamos que tenemos, vamos a coger aquí igual, nuestro eje, vamos a poner aquí nuestro cuerpo, vamos a inventarnos que, por ejemplo, tiene masa m, ¿no? Pues, oye, es que los datos que me dan son que las masas son, no lo sé, 10 kilos. Que el coeficiente de rozamiento estático, musu s, son 2,7. ¿Vale? Que está actuando una fuerza hacia la derecha, F flechita, de... Bueno, vamos a poner simplemente fuerza hacia la derecha y ya sé que la fuerza que actúa en módulo va a ser de 15 newton. ¿Vale? Automáticamente sabes que si la fuerza está hacia la derecha, ¿verdad? Y no actúa ninguna otra fuerza aparte del peso y demás, ¿hacia dónde tendería a moverse mi objeto? Hacia la derecha, Por lo tanto, la fuerza de rozamiento hacia debería la izquierda. apuntar hacia la... Izquierda. Esta sería la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Claro, sabemos que cuáles son las fuerzas adicionales que intervienen. Oye, es que además tienes aquí la fuerza peso y tienes también la normal, ¿verdad? Si nos dicen, mira, es que está actuando esta fuerza, pero no hay movimiento. Entonces, si nos dicen que no hay movimiento, tenemos un equilibrio de fuerzas en cada componente. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas se cancelan entre sí, ¿verdad? Entonces, en el eje, si cogemos el eje OX, ¿qué sabríamos? Bueno, debería ser como sentido positivo hemos cogido el de la derecha, ¿verdad? Entonces, el módulo que sería la F tendría que coincidir con la izquierda que sería la fuerza de rozamiento, ¿verdad?
Es que no sé cuánto vale la fuerza de rozamiento. Bueno, ahora lo vemos, ¿no? En el eje Y, ¿qué tendríamos? Que como tampoco hay movimiento, estas dos fuerzas se cancelan entre sí. Ah, pues eso significa que la normal es igual al peso, ¿no? Pero el peso sí sabemos cuánto vale, ¿cierto? El Sí. peso es M por G, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un abuso súper feo únicamente para que las cuentas me salgan bonitas, ¿no? Vamos a tomar como gravedad G 10. No es 10, es 9,81, ¿no? Pero vamos a poner 10 únicamente una vez para que las cuentas sean fáciles y no tenga que calcular números feos. O bueno, no, mira, es que las masas son de 10. Vamos a poner una masa de 100, ¿vale? Ponemos una masa de 100 y así ponemos 9,81. Apañado, ¿de acuerdo? Que sería metros segundo al cuadrado. Claro, ¿cuánto vale entonces la normal? Sería 100 por 9,81, pues 981. 981 newton, ¿verdad? Jeje. La normal son 981 n, ¿no? Bueno, a poner entre paréntesis para decir, esta n es la de las componentes de la unidad, ¿no? ¿Qué se supone que hemos visto nosotros? Ah, es que entonces yo puedo sustituir aquí arriba, ¿verdad? Y decir, la fuerza F tiene que coincidir con la fuerza de rozamiento y yo sé que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal, Normal. ¿verdad? Exacto. Lo cual implica que mi fuerza de rozamiento, ¿cuánto valdría? Según esto, esta fuerza de rozamiento me diría que vale ¿cuánto? Coeficiente de rozamiento 2,7 por la normal que son 981. Es decir, nos quedaría que mi fuerza de rozamiento vale, pues, para calcular, 2,7 por 981 me sale 2648,7. Sí, Sí. 2648,7 newton. Perfecto. Pues la fuerza de rozamiento vale 2648,7 newton. ¿Sería correcto eso? Hombre, tendríamos que hacer bueno, el mínimo es que es el Sí, mismo. sí, es que fíjate, no vale que tú digas aquí, Claro. mm, sí, la fuerza de rozamiento es todo este bicho, porque tiene que haber un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Esta fuerza tiene que coincidir con la fuerza que está actuando, ¿cierto? ¿Cómo va a ser entonces 15 newton que está actuando de fuerza igual a 2648 newton? Claro, si no se movería para la izquierda. Claro, porque, claro, no va a decir, no, tú tiras un poquito para un lado y de repente ¡chum!, el cuerpo se va para atrás. ¿A dónde va? ¿Cómo va a ser eso? Claro, porque la fuerza de rozamiento estática no es siempre el coeficiente por la normal. ¿De acuerdo? Si no hay movimiento, la fuerza de rozamiento justamente igual que la fuerza que está actuando en esa componente. Es decir, Hasta 15 newtons. exactamente, al no haber movimiento, lo que tenemos es que esta fuerza de rozamiento en módulo va a ser, ¿he puesto mínimo o máximo? Mínimo, bien. El mínimo entre el 2648,7 y los 15 de fuerza que están actuando, ¿verdad? O sea que la fuerza de rozamiento sería de 15 newton también. Esa sí es la respuesta correcta, ¿vale? Lo digo porque muchas veces se nos olvida y decimos, ah, es muy por la normal, muy por la normal, muy por la normal. No, cuidado. Eso funciona bien cuando sí que hay movimiento. Cuando no haya movimiento es el mínimo, que será la fuerza que está actuando. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien?
Y ahora sí Sí. vamos al otro caso, que sería, este es el caso del rozamiento estático, vamos al caso del coeficiente de rozamiento dinámico. Dinámico hace referencia a que va a haber movimiento. Entonces, se define el coeficiente de rozamiento dinámico, Musuka, como el cociente de la fuerza de rozamiento con la normal una vez que el cuerpo está en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que esta Musuka es justamente coger la fuerza de rozamiento. Cuando hablamos de cocientes son siempre módulos, no podemos dividir vectores, entre la n. De forma equivalente, equivalentemente, la fuerza de rozamiento dinámico sería, ¿quién? Pues esta fuerza F sub R igual a Musuka por la normal, ¿verdad? Esto de aquí simplemente. ¿Hasta ahí bien? Sí. Venga, pues vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las situaciones que podemos encontrarnos. Vamos a analizar una situación complicada con varios cuerpos, ¿vale? Ejercicio. Consideremos la siguiente situación. Y así vamos a poder meter también la parte de las tensiones y todo eso, ¿vale? Primero tienes un cuerpo como una especie de pared, tu suelo, tienes aquí dos poleitas que vamos a meter unos circulitos, más o menos, más o menos. Vamos a meter a nuestros cuerpos. Un cuerpo, yo qué sé, por aquí, aquí y aquí otro cuerpecito. Luego para arriba, que no se me hunda. Y vamos a meter una cuerda. Técnicamente tenía que haber puesto este cuerpo. ¿Puedo tirar? No lo puedo tirar. Ah, lo puedo tirar así. Aquí, para acá. Más o menos aquí, ¿vale? Y vamos a meter una cuerda. Supongamos que la cuerda está bien pegada, ¿no? Vale. Que sería pues
esta situación de aquí. Tal que así. Tienes un cuerpo de masa m-1, un cuerpo de masa m-2 y además hay una fuerza tirando de este cuerpo hacia la derecha. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser representar todas las fuerzas que actúan sobre los distintos cuerpos. ¿Vale? Entonces, primera pregunta, por así decirlo, queremos representar todas las fuerzas que intervienen. Primero en el caso general de todo este dibujo, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerzas hay? Esta fuerza F que me han dicho que alguien está tirando del cuerpo de abajo, ¿verdad? Sí. Como el cuerpo de abajo tiene una masa m-2, automáticamente hay una fuerza peso, vamos a llamarla por ejemplo P flechita su2, que será la masa su2 por la gravedad, ¿verdad? Como este cuerpo no se está hundiendo, aparece también una fuerza normal n su 2, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora, hay una cuerda, ¿verdad? La cuerda está tensa. Eso significa que la cuerda ejerce una fuerza de tensión que llamamos, que hace que no se destense. ¿Hasta ahí bien? Esto sería la fuerza que llamamos de tensión de la cuerda. ¿Vale? La que impide que la cuerda esté chum chum chum. Dojilla. ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo interesante de la fuerza de tensión es que si no está floja por esta parte, tampoco está floja por esta parte, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la misma fuerza de tensión es la que está actuando en este otro fin de la cuerda, ¿verdad? Esta fuerza y esta fuerza son las dos iguales. Iguales en módulo, ¿vale? O sea, la fuerza de tensión es constante en toda la En toda cuerda. la cuerda. Claro, porque si por un lado tirase más, entonces por este lado se quedaría suelta, ¿verdad? O fofa, o no sé cómo llamarlo. Para no decir, no estaría tensa, ¿vale? Ahora bien, cuerpo M-1. El cuerpo M-1 tiene una masa M-1, ¿verdad? Por lo tanto, sobre este cuerpo M-1 actúa el qué. El peso y la normal. Exactamente, un peso P-1. No vamos a desglosarlo y aquí también actúa una fuerza normal N-1, ¿cierto? Vamos a suponer que hay rozamiento. Vamos a llamar, por ejemplo, musu 1, 2 va a ser el coeficiente de rozamiento, que sería el dinámico, entre los bloques 1 y 2. Y vamos a suponer que también hay un rozamiento con el suelo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, M2S, que sería idem, pero entre
el bloque 2 y el suelo. Intuitivamente, ahora es donde nosotros decimos, ¿hacia dónde creo que va a ir el movimiento? Hombre, pues yo creo que si hay una fuerza tirando del bloque de abajo, pues el bloque no se va a mover de repente para la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde creo o consideramos que va a ir el movimiento? Que a la derecha. Y ahora pasa una cosa muy guay, ¿sabes? Y es que si tú dices, vale, el movimiento va a venir para acá, ¿verdad? Claro, pero arriba irá a la izquierda. Claro, es decir, esto va a ser como el... Pongo un más en el sentido del sentido positivo del movimiento. Claro, porque el sistema de referencia aquí, Y ya digo que donde... pasa una cosa curiosa porque la cuerda está unida, ¿verdad? La cuerda no se está partiendo. Claro, Entonces, la cuerda entiende que si esto va para la derecha, mm, toda esta cuerda es como una única recta, ¿verdad? Como si dijese, no, es que mi eje es verdad que se está doblando, pero el eje sigue siendo el mismo. Es decir, si yo voy hacia la derecha, por arriba es el sentido del movimiento negativo. Si voy hacia la derecha, por abajo es el sentido del movimiento positivo. ¿Por qué? Porque aunque estoy cambiando, ¿verdad? Pero la cuerda hace que esto sea como un único eje, por así decirlo. ah, Ese es el problema que tengo que tener cuando haya cuerdas. ¿Vale? Que esta fuerza T y esta fuerza T no son iguales, son opuestas. Dices, ¿cómo van a ser opuestas si mi eje X es el eje horizontal? Ya, pero la cuerda hace que no trabajes con tu eje X habitual, sino como un eje único, donde el comportamiento en realidad es como si esto lo desdoblase y lo pusiese plano. ¿Vale? ¿Se entiende eso? sí. Entonces, si ahora dibujo las fuerzas de rozamiento que me faltan, ¿qué fuerzas de rozamiento tendríamos? Ah, pues mira, si yo creo que el movimiento es hacia la derecha, habrá una fuerza de rozamiento que vamos a llamar F, yo qué sé, 2S, R o R, no sé, ¿cómo llamarla? FR 2S, para indicar que es la fuerza de rozamiento que tiene el bloque 2 con el suelo, por ejemplo. Y ahora fíjate, si el cuerpo de abajo se moviese hacia la derecha, ¿hacia dónde se movería el cuerpo de arriba? A la izquierda. Entonces, el sentido positivo del movimiento del cuerpo de arriba es justamente el que sigue esta orientación, ¿verdad? Por eso hacia la derecha ahora sería negativo para el cuerpo de arriba. ¿Se entiende por así lo que está ocurriendo? Que es como que estudias cada cuerpo por separado y si lo quieres unir, lo unes de este modo con esta cuerda o este eje raro doblado, ¿no? Pero lo que ocurre es que entonces aquí hay una fuerza de rozamiento del bloque 1 con el bloque 2, ¿verdad? Que apunta hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Ves más o menos la idea para dibujar todas las fuerzas que están interviniendo? Sí. Ahora bien, ¿tú cuántos objetos tienes? Dos. Dos. ¿Vale? Vamos a estudiar cada uno por separado. Lo hemos hecho de forma conjunta, dibujado en toda esta situación todas las fuerzas que están interviniendo. Vamos a hacerlo ahora bloque a bloque. Lo único, Dime. la fuerza, la tensión, Ujú. ¿no? La tensión. ¿Esta Claro, T? no hemos visto ningún ejemplo hasta ahora con ella.
¿Qué es? ¿El módulo igual que la F o...? No, es una fuerza propia de la cuerda que hace que la cuerda esté tensa. Vale. ¿Y cómo? No, te va a dar igual porque simplemente da igual. En el sentido de que lo único que hace es que esta fuerza aparece por duplicado siempre porque la cuerda tiene dos extremos. Y la fuerza de tensión en los dos extremos es la misma. Vale. Y otra pregunta, en estos ejercicios, así como en cinemática, teníamos que decir, el origen es este. Aquí solo hace falta Hablar del indicar el sentido sentido positivo positivo. del movimiento, exactamente. Vale. Entonces, vamos a hacer ahora apartado B, que sería, oye, vamos, más que vamos, ¿no? Ahora pedimos representar las fuerzas que actúan sobre cada bloque, pero por separado. Entonces, tú vas a tener tu... ¿Cómo lo ponemos? Vamos a poner aquí el bloque. Bloque. En azul lo habíamos puesto. Bloque uno y bloque... Bueno, da igual, ¿no? Bloque que sea. Uno va a ser... ¿Cuál quiere que sea el bloque uno? ¿Cuál quiere que sea el bloque 2? En bloque 1 de la izquierda, precisamente. Venga, pues entonces lo pongo por aquí. Bloque uno. Y este de aquí va a ser el bloque 2, ¿verdad? Este tiene tu masa m-1, este tiene su masa m-2. Hombre, seguro que sobre este bloque, por tener masa m1, actúa una fuerza de qué tipo. El peso y la normal. Peso 1 y normal n-1. Y obviamente, sobre este cuerpo que tiene masa m2, actúa una fuerza peso P2 y una fuerza normal N2. Eso es impepinable, ¿verdad? Ahora bien, fíjate que, ¿cuál era la situación que yo tenía de estos bloques? Que el dibujito había sido, no, por idealizarlo, ¿no? Tú tenías aquí el bloque 1, tenías aquí el bloque 2 y estos estaban unidos por una cuerda y aquí estaba tirando algo, ¿verdad? Automáticamente sobre el bloque 2 actúa una fuerza que no actuaba sobre el bloque 1, ¿verdad? ¿Que cuál es? Alguien está Vale. tirando con una fuerza F, ¿verdad? Eso seguro, ¿cierto? Perdón, sí, bloque 2. Ahora, sobre el bloque 1 estaba conectado con una cuerda, ¿verdad? Sí, la tensión. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza de tensión hacia la izquierda. Pero en el bloque 2 también. Exactamente, en el bloque 2 también tenía esta fuerza, ¿verdad? Fuerza de tensión. La estoy dibujando de distinto color, pero son las mismas. Únicamente para decir cuáles son las fuerzas del bloque 1 y cuáles son las fuerzas del bloque 2, ¿no? Pero esta y esta son iguales. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más que actuase sobre el bloque 1? Rozamiento. Exactamente. Si hubiese un movimiento hacia la izquierda, habría una fuerza de rozamiento que sería fuerza de rozamiento que hemos llamado 1, 2. Oye, pero entonces sobre este también, ¿verdad? Porque sobre este, ¿qué ocurre? El movimiento es hacia la derecha. Entonces habrá una fuerza, la pongo aquí únicamente para no superponerla, que sería la fuerza de rozamiento de 2S. ¿Vale? Y ahora empiezan las cosas guay. ¿Por qué? ¿Hay alguna fuerza más? El bloque 1. El bloque 1 es
como si estuviese en el suelo, ¿verdad? Sí. Entonces, sobre el bloque 1, como si estuviese en el suelo, está su peso, su normal, tensión, rozamiento. No hay nada más que actúe sobre el bloque 1, ¿verdad? El bloque 2 está en el suelo, ¿cierto? Pero el bloque 2 tiene encima algo, ¿verdad? Sí. Piensa que como el bloque 2 tiene encima N-1, N-1 tiene una fuerza peso que hacia dónde empuja. Hacia abajo. Entonces hay algo que está hundiendo el bloque 2, ¿verdad? Sí. Es decir, sobre este bloque actúa también ¿quién? El peso del bloque 1. Exactamente. Pero arriba hay una fuerza de rozamiento que empuja hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Pero ¿el bloque 2 va más rápido hacia la derecha? No, ¿verdad? Porque solo está tirando del bloque 2, ¿qué fuerza? La fuerza F que nos han dicho, ¿verdad? Pero es que aquí hay una fuerza 1, 2 que actúa hacia la derecha. Estos son dos cuerpos, ¿verdad? Y esta es una fuerza de interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, tiene que haber una fuerza igual en módulo, pero de sentido contrario, que sería esta misma, ¿verdad? ¿Se entiende? Ujú. Y ahora ya no actúa ninguna fuerza más, ¿verdad? Pero es importante que tenemos que añadir el peso 1 del bloque 1 y la fuerza de rozamiento 1, 2, que es lo mismo que la 2, 1. Porque hay una interacción entre estos dos cuerpos y tenemos un sistema inercial en el que se verifica la ley de Newton. Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, si hay una fuerza de rozamiento hacia la derecha, este cuerpo experimenta una fuerza igual de sentido contrario hacia la izquierda, que hace que estas dos se compensen, por así decirlo. Claro, pero una pregunta, por la ley, por las leyes de Newton, si entonces siempre va a pares, ¿por qué la tensión no tiene una fuerza? Sí, tienes tu tensión aquí y tu tensión aquí. Es que aunque están Vale. dibujadas para el mismo sitio, ¿verdad? Piensa Sí, que claro, claro. este sentido es positivo mientras que este sentido es negativo. En realidad sí que se Sí, cancelan, sí, ¿entiendes? sí, sí. Que eso es lo que no estamos viendo aquí porque lo hemos desglosado en cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos calcular la fuerza mínima que tengo que hacer para que el cuerpo empiece a moverse. Vale. Entonces, en el apartado C, calcular la fuerza mínima que debemos ejercer para que el sistema se ponga en movimiento. Este es el ejercicio clásico, ¿eh? Fíjate, tú estás en esta situación, ¿vale? Entonces, en esta situación, si quieres que haya movimiento, ¿qué tipo de coeficiente de rozamiento está actuando? Como hay movimiento, el coeficiente de rozamiento Dinámico. dinámico, ¿verdad? Lo Sí. que pasa que quieres calcular la menor fuerza. Tú lo que estás haciendo es como, vamos a calcular la menor fuerza para que empiece a haber movimiento. Entonces, justo antes de, ¿qué ocurre con esos dos cuerpos? ¿Que están en qué tipo de estado? En En reposo, ¿verdad? estático, sí, repaso. Y entonces la aceleración, la suma de las fuerzas, ¿cuánto tiene que valer? 0. Pues el modo de obtener la fuerza mínima en este tipo de ejercicio es, vamos a hacerlo como si estuviese en reposo, hallo la fuerza correspondiente, pero intercambiando el coeficiente de rozamiento estático por el dinámico, porque para ese valor límite
cualquier valor ligeramente mayor ya me va a dar movimiento. Pero tú el rozamiento lo haces siempre como si estuviese en reposo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizarlo en cada uno de los cuerpos. Es decir, la situación a considerar es con F igual a una cierta F mínima justo en el instante previo al movimiento. Entonces, vamos a analizarlo, las fuerzas que hay por bloques y por ejes, ¿verdad? Pero cuidado, cuando hablamos de eje tenemos que hablar del sentido positivo del movimiento. Esos son los ejes que nosotros estamos considerando. ¿De acuerdo? Entonces, para el bloque 1, ¿qué ocurre con el, vamos a llamarlo, no es eje X, ¿no? Pero bueno, venga, sí, eje X, ¿no? Pero eje X, vamos a ponerle un más en el sentido de positivo en el sentido del movimiento. Y vamos a poner también nuestro eje OY en el sentido positivo del movimiento. Por ejemplo, el eje vertical ha sido siempre el positivo del movimiento, ¿verdad? Pero el eje horizontal es esta especie de dirección partida, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si te fijas en el bloque 1, no hay movimiento en el eje vertical, ¿verdad? Lo cual significa que la fuerza normal N sub 1 tiene que coincidir con la fuerza peso P sub 1, que ¿cuánto vale? M sub 1 por G. En el eje X, ¿cuál es el sentido positivo del movimiento? Se supone que a la izquierda, ¿verdad? Lo importante es que hay movimiento. Justo estoy considerando en el instante antes de que se mueva. Justo antes de que se mueva no hay movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza de la tensión T es igual a la fuerza de rozamiento del objeto 1 con el 2, ¿verdad? Y aquí estoy considerando únicamente los módulos, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Vamos a hacer lo mismo con el bloque 2. Vamos a coger quién sería el eje OX, pero cuando hablamos de eje X en el sentido positivo del movimiento. Y lo mismo con nuestro eje OY en el sentido positivo del movimiento. Y dice, claro, es que ahora en este eje OY hay más fuerzas, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza vertical? Positiva sería la N2, ¿verdad? Negativa, no solo el peso 2, sino también el peso 1. O sea que aquí tengo que la normal N2 debe coincidir con el peso 1 más el peso 2. Que es lo mismo que M sub 1 por G más M sub 2 por G, ¿verdad? Y ahora, en el eje OX, ¿qué ocurre? Sentido positivo del movimiento sería la F, ¿verdad? Que hemos llamado en este caso F mínimo para saber cuál es la mínima fuerza que tengo que hacer justo antes de que empiece a haber el movimiento, ¿cierto? ¿Está ahí bien? Sí. Y se oponen a ese movimiento la tensión de la cuerda, ¿verdad? La fuerza de rozamiento de mi objeto con el suelo y la fuerza de rozamiento 1-2 que ejerce el bloque de arriba con el de abajo. O sea que tendría aquí la tensión más la fuerza de rozamiento 1-2 más la fuerza de rozamiento 2S. Tú quieres hallar la F mínima. Venga, pues vamos a empezar a sacar cosas, ¿no? La T es igual a F Claro, lo rozamiento primero, 1, 2.
sabes que la fuerza de rozamiento es ¿quién? En este caso, coeficiente de rozamiento 1, 2 por la componente normal, ¿verdad? Sí. Por la n sub 1. O sea que esto sería mu sub 1, 2 por m sub 1 por g. Lo cual significa que esta t la conoces, ¿verdad? Ujú. Y esta fuerza de rozamiento también la conoces. Por lo tanto, toda esta parte, ¿quién sería? 2 veces eso. Exactamente, 2 veces la mu sub 1, 2 m sub 1 g. ¿De acuerdo? Oye, ¿y qué ocurre con esta fuerza de rozamiento? FR2S. Sería coeficiente de rozamiento de 2 con el suelo por la correspondiente fuerza normal 2. Ojo, pero la fuerza normal 2 no es el peso 2 por o sea, no es el peso 2, que es masa 2 por la gravedad, ¿verdad? Sí, es peso 1 más peso 2. Cuidado. Es decir, que aquí tengo M2S sería por G, si queremos, lo podemos sacar factor común y aquí M sub 1 más M sub 2. Aquí casi un sistema muy facilito de resolver, ¿no? ¿Y qué hemos obtenido? Que cuál es el módulo de esa fuerza mínima que tenemos que efectuar. Puedo sacar una G factor común, ¿verdad? Que Sí. multiplica aquí a 2 mu sub 1, 2 m sub 1 y Más. aquí a mu sub 2s m sub 1 más m Menos sub 2. 2. Sí. Esta es la mínima fuerza que debemos hacer. ¿Qué significa mínima fuerza? Que si tu fuerza es esto más 0,000001, ya empieza a haber movimiento. ¿Vale? ¿Se entiende cómo se plantean estos ejercicios? Sí. Te voy a dejar uno para que lo intentes que va a ser una modificación de este. ¿Vale? Vale. Para que hagas las mismas tres cosas. Para que sobre el dibujo, sí, sobre el dibujo, dibujes o representes todas las fuerzas, luego las pongas bloque a bloque y luego calcules la fuerza mínima para que empiece a haber movimiento. Es decir, Vale. ejercicio igual que antes, pero en la siguiente situación. Vamos a tener ahora igual tu objeto, tu pared, tu cuerpo y otra poleita. Vamos a poner eh, esto, esto. Ahora vienen nuestros objetos. El cuerpo y este cuerpo. Igual, vamos a ponerle también M1 al de arriba, M2 al de abajo. Hay un coeficiente de rozamiento mu1, 2, que es dinámico entre 1 y 2. Y un mu2s, que es el dinámico, entre 2 y el suelo, que quieres averiguar cuál es esa fuerza mínima que hay que efectuar para que esto empiece a estar en movimiento, solo que ahora esta cuerda va a venir aquí, horizontal, esta va a venir para acá, vertical, pero esta va a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, esta va a formar un ángulo, vamos a ponerle, yo qué sé, si esta es la horizontal, más o menos así, pues forma aquí un ángulo de, ¿qué letra quiere? Pongamos el ángulo, alfa,
¿Vale? Es decir, ahora la cuerda de arriba no está tirando horizontalmente del cuerpo. No, está en. Bueno. Forma un ángulo en- alfa. Entonces igual, que dibujes todas las componentes de la fuerza sobre este dibujo completo, que luego las dibujes para el bloque 1 y para el bloque 2, y que resuelvas este mismo problema de descomponiendo la fuerza en cada eje y en cada bloque, cuánto tiene que valer esta fuerza mínima. Ahora debería salirme una dependencia en función de este ángulo. Y paso extra, que sería ver qué ocurre cuando alfa es igual a cero. Se supone que si el ángulo es cero, esta cuerda ¿cómo es? Horizontal, ¿verdad? Sí. Si es horizontal, debería salirte la misma fuerza mínima que has hecho aquí. Si tú Pues sí. calculas la fuerza mínima y cuando alfa vale cero, te queda esto de aquí, es el modo fácil de comprobar que lo has hecho bien. ¿Vale? Y ya está. Eso es el ejercicio que te dejo para que practiques.